Muy bien. Ok. Muy bien, entonces hoy, digamos, ya cerramos el estudio del sistema masa-resorte horizontal. Hoy, a partir de hoy, y lo que queda de la semana, pues nos vamos a dedicar a otros sistemas y a resolver problemas, digamos, más complejos, que eso lo podemos ir haciendo como más o menos el jueves o el viernes. La idea es presentar otros sistemas, un par de sistemas que presentan un movimiento armónico simple. No quiero decir que son los únicos. Y pues ver cómo cada sistema, de acuerdo a los componentes que tiene, de acuerdo al movimiento que realizan estos componentes, pues va a tener ecuaciones de movimiento diferentes. Y las ecuaciones de movimiento diferentes no es que conducen a otro movimiento, siempre es un movimiento armónico simple. Pero pues las ecuaciones fundamentales de frecuencia, de período, son un tanto diferentes, ¿verdad? Porque pues ya no vamos a tener un resorte, sino que podemos tener un sólido rígido, podemos tener en lugar de una traslación, podemos tener una rotación, un torque. Entonces las características del movimiento son un tanto diferentes. Entonces voy a iniciar con el primer sistema, que es el sistema masa-resorte vertical. El sistema masa-resorte vertical, pues es básicamente lo mismo que el sistema masa-resorte horizontal. Entonces lo único que voy a hacer es probar que, probar que son iguales. Eso es lo único que voy a hacer. Y pues de aquí en adelante usted resuelve algún problema de este tipo. Entonces usted puede aplicar exactamente las mismas ecuaciones que el horizontal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, y lo voy a hacer mediante una simulación, que es mucho más fácil verlo así. Vamos a ver estas simulaciones de FED, que las vamos a emplear bastante en las actividades interactivas. Por cierto, les recuerdo que el jueves empiezan las primeras actividades interactivas. Y hay que estar pendiente de realizarlas en el campus. Tienen de jueves a domingo y pueden tomarse todo el tiempo que quieran para hacerlo, solamente que hay un solo intento. Es decir, que usted puede abrir el intento hoy, dejarlo a medias y seguir mañana sin límite de tiempo, no se cierra, a menos que usted lo dé enviar. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un resorte que obedece la ley de Hooke y tenemos una masa. Entonces, el resorte aparece tal como se muestra aquí en esta simulación. La idea de esta simulación es que yo pueda comparar de dos resortes diferentes, ¿verdad? Y ver qué características hay entre uno y el otro. Bueno, entonces, si usted nota, yo tengo al resorte colgado de un techo y este pues no está estirado ni comprimido, está en esa posición. Luego, lo que yo voy a hacer es colocarle una masa, digamos, a esta le voy a llamar la posición de equilibrio, o creo que puedo poner una referencia móvil. Entonces, esta sería mi primera referencia, ¿no? Que justamente hasta dónde llega o con dónde está la parte baja del resorte. Voy a colocar una masa, no importa el valor, y lo voy a soltar. No sé si tiene amortiguamiento, no tiene amortiguamiento. Voy a dejar que llegue al equilibrio, ¿no? Voy a dejar que llegue ahí al equilibrio. Obviamente que como no hay amortiguamiento, entonces hay una pequeña oscilación.
pero omitamos eso, digamos que la dejamos un buen tiempo y por lo tanto entonces está en reposo. Entonces aquí lo que sucede es que yo tengo, vamos a usar este color, yo tengo una primera distancia, es la distancia que hay aquí. Desde la posición de reposo, ni estirado ni comprimido el resorte, hasta donde la masa me lo equilibra, ¿no? Entonces a esa le voy a llamar un delta L, delta L. O sea, la distancia que la masa estira el resorte. Entonces, en ese momento, en el momento que yo tengo ya el objeto ahí, imaginando que no está oscilando así como esa pequeña oscilación que estoy viendo ahí, pues voy a tener dos fuerzas en equilibrio. Voy a ponerlas aquí. Voy a tener una fuerza hacia arriba, que va a ser la fuerza del resorte. Esa fuerza va a ser igual a K por delta L, ¿no? La constante del resorte multiplicada por delta L. Y hacia abajo voy a tener otra fuerza, que sería la masa por la gravedad. Entonces, pues nosotros sabemos de la segunda ley de Newton, de la primera condición de equilibrio, perdón, que pues la sumatoria de fuerzas en Y hay que ser igual a cero, ¿no? Por lo tanto, lo que yo veo en esa primera situación de equilibrio es que K delta L es igual a mg, es igual a mg. Entonces, si el sistema se mantiene en equilibrio, entonces pues esas dos fuerzas son iguales. Bueno, entonces ahora si yo quiero provocar una oscilación, voy a poner aquí una referencia para no perderme. Esta es la otra referencia, la referencia a la cual medí el delta L. Muy bien, entonces si yo quiero provocar un, una oscilación, entonces pues puedo comprimir o estirar el resorte, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no? Lo suelto, vamos a ver, no, demasiado, voy a parar, ahí quizás, así, ¿no? Entonces lo voy a parar aquí en la parte de arriba, digamos aquí, bueno, quizás un poco más arriba todavía, por aquí. Ok, entonces lo que logro ver aquí es que a partir del equilibrio, que es esta referencia que tengo aquí, x igual a 0, puedo ponerle y si quiero, ¿verdad? Pero bueno, para comparar con el caso anterior. Pues entonces yo tengo otra distancia aquí, que sería x, ¿no? X. Por lo tanto, por lo tanto, ya en la segunda situación, cuando el sistema está en movimiento, entonces yo tengo una fuerza neta total. ¿Cuál es la fuerza neta? Es igual a la constante del resorte, la que tiene que ver con el estiramiento, multiplicada por la distancia que está comprimido el resorte, que sería básicamente la diferencia entre delta X menos ese X que tengo ahí, porque recuerde que estoy tomando de referencia la parte de arriba, ¿no? Entonces sería menos delta L menos X, menos, obviamente que voy a tener la presencia de mg. Pero si yo multiplico esto, me va a quedar, pero yo ya vi aquí en la ecuación de equilibrio anterior que del K por delta L es igual a mg. Eso quiere decir que los puedo cancelar aquí. Y entonces la fuerza neta
me va a quedar otra vez menos K por X. Menos K por X. Que es exactamente la misma fuerza neta o la fuerza de restitución que existe en el caso horizontal. Entonces, por lo tanto, lo que yo puedo decir es que este sistema presenta las mismas características que el horizontal. Y por lo tanto, entonces, puedo decir que omega para vertical también es la raíz cuadrada de K sobre M. Entonces, por lo tanto, si eso es así, la ecuación de movimiento es la misma. Entonces, con esta sencilla demostración, nosotros podemos ya prácticamente en los problemas verticales usar las mismas ecuaciones, tener un poco de cuidado, permítame un momento. Deme un par de minutos, solo tengo que resolver algo aquí en casa. Ya vuelvo. Ok, sigamos. Disculpen ese inconveniente. Ah, se borraron las anotaciones. Como dejé de compartir. Bueno, bien, espero que haya quedado claro. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda sobre esa, sobre esa definición del movimiento armónico simple vertical. Entonces, como les digo, de aquí en adelante ustedes pueden asumir exactamente las mismas ecuaciones.
La de amplitud sería la misma también, Lee. Sí, 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 sí. Lo único que tienen que tener cuidado es cómo colocan su referencia. Usualmente, la referencia se coloca de tal manera que la distancia hacia abajo se toma como positiva y la distancia hacia arriba se toma como negativa, para que se parezca lo más posible al horizontal, ¿verdad? Esa sería la única diferencia. Obviamente que si en algún punto dado a ustedes les piden la fuerza de restitución en este caso, entonces tienen que tomar en cuenta ese estiramiento. Usualmente hay problemas, vamos a resetear esto. Usualmente hay problemas en los cuales se presenta la posibilidad de calcular la constante del resorte antes. Esa es una ventaja. Digamos que a usted le dicen, se coloca una masa de 100 gramos, ¿verdad? Y esa masa estira el resorte una cierta distancia. Entonces, esa información a usted le permite calcular la constante del resorte, precisamente por lo que ya dijimos antes, ¿no? Antes dijimos que el K por el delta L es igual a mg. Por lo tanto, si usted despeja de aquí, puede calcular la constante del resorte. Pues conociendo cuánto es la masa que se colocó, multiplicándola por la gravedad y dividiéndola entre el estiramiento que provocó esa masa, usted puede encontrar la constante del resorte. Algo que no puede hacer en el horizontal. En el horizontal, pues usualmente la masa del resorte no se va a poder calcular directamente mediante el montaje, ¿no? Sino que se calcula con un procedimiento como este y luego se coloca en forma horizontal. Entonces ese es uno de los agregados que se podría tener. Y ya después, en base a eso, entonces tengo una oscilación. Oh, cuidado con esa parte. Cuando hay problemas de este tipo, hay algunos que tienden a confundir ese primer estiramiento que provoca la masa con la amplitud, ¿verdad? O sea, es decir, ese primer estiramiento que provoca la masa, ese es delta L. Esa no es la amplitud. La amplitud es la distancia a la cual después yo voy a estirar adicionalmente o voy a comprimir el resorte para iniciar la oscilación. Vamos a ponerlo nuevamente. Entonces, aquí el cuidado que hay que tener es que no, por ejemplo, ahí, vamos a ver. Entonces, hay una distancia, si ustedes notaron, ¿verdad? Entonces, yo voy a comprimir el resorte o lo voy a estirar otra distancia y esa va a ser la amplitud. Esa será la amplitud. O sea, quiere decir que el punto de equilibrio de la oscilación es justamente este, donde el resorte ya está estirado junto con la masa. Ese es el punto de equilibrio de la oscilación. O sea, el punto de equilibrio de la oscilación no es cuando el resorte está sin la masa. Hay que tener cuidado con eso. Lo estiro y pues provoco la oscilación y de ahí tiene exactamente las mismas características de movimiento. De hecho, en esta simulación se pueden ver, usando vectores, se pueden ver que tiene las mismas características. Puedo poner los vectores de velocidad, lo vamos a poner más lento. Pues vea que cuando pasa por el punto de equilibrio tiene la máxima velocidad, en los extremos tiene la velocidad cero y puedo observarlo también con la aceleración, esta otra flecha. La aceleración es máxima en los extremos y cero en el punto de equilibrio. La diferencia está en las fuerzas. La diferencia está en las fuerzas, que en el horizontal solo hay una fuerza, solo es la fuerza del resorte. En este caso hay dos fuerzas. Está la de la gravedad, que esa va a ser constante, esa nunca cambia, porque recuerde que la fuerza de gravedad es la asociada con la masa, mientras que la que sí va a ser variable es la del resorte. Entonces, hay momentos en el que se hace máximo, momentos en el que se hace cero, y ahí va.
Entonces, aquí va a haber una fuerza neta, que es precisamente la que dedujimos anteriormente. Entonces, particularmente con esa fuerza neta, que es la de color negro, es la fuerza neta que a mí me interesa como fuerza restauradora, ¿no? Entonces, esa es la diferencia aquí. La diferencia significativa entre el horizontal y el vertical es que la fuerza restauradora en el horizontal es directamente la fuerza del resorte. Y en el vertical, la fuerza restauradora es la fuerza neta, o sea, la diferencia entre la del resorte y la gravedad, que no va a ser constante, obviamente, porque la del resorte no es constante, la de la gravedad sí es constante, pero al irlas restando, pues obviamente que va a dar una fuerza que es variable. No sé si queda claro eso. Bueno, espero que sí. Si tienen alguna pregunta, pues me dicen. El viernes vamos a resolver problemas de movimiento armónico simple vertical. Hoy quiero avanzar con el péndulo. Entonces me voy a pasar aquí. Si ustedes revisan el libro, después del movimiento armónico simple vertical, hay otras dos subsecciones, una que se llama movimiento armónico simple angular. Esa no la voy a explicar porque es precisamente lo que aparece cuando vemos el péndulo físico. Entonces, mejor en el contexto del péndulo físico, pues vamos a hablar de ese movimiento armónico simple angular. Y luego hay una subsección que será, que es una sección más que todo de lectura, de referencia, que se llama vibraciones de moléculas. Entonces es una sección bastante bonita porque explica cómo las fuerzas de interacción que hay entre átomos se pueden explicar o se pueden modelar como que si fueran un sistema masa-resorte en movimiento armónico. Sí. Entonces se hace toda una deducción para los que son de ingeniería química, pues seguramente que les interesará mucho hacer esta lectura y ya tendrán quizás un fundamento de química para poderlo, digamos que comprender más a detalle, ¿verdad? Pero para todos es una buena sección para tener una aplicación directa del movimiento armónico. Sí. Eso no va a ser evaluado en el examen, solamente es una lectura complementaria. Entonces ahora nos pasamos a la sección 14.5 que tiene que ver con el péndulo simple. Entonces ese es el sistema del que vamos a hablar el día de hoy, el péndulo simple. Ok, el péndulo simple es un sistema que está compuesto, digamos que tenemos un techo aquí. Y sobre ese techo voy a fijar una referencia vertical aquí, línea vertical. Y voy a poner a colgar una masa atada a una cuerda. Esta va a ser la primera práctica de laboratorio que ustedes van a realizar. Desafortunadamente va a ser virtual, ¿verdad? Pero pues está preparada lo mejor posible para que usted lo pueda comprender. Entonces lo que he hecho es que coloqué una masa atada a una cuerda y el otro extremo de la cuerda está unida en el techo. Puede ser un gancho o algo que le permita que se pueda mover libremente. Entonces lo dejo colgando un buen tiempo y para provocar las oscilaciones lo que hago es que lo desplazo lateralmente un ángulo teta. Entonces aquí tengo una masa y el resorte y la cuerda además tiene una longitud L, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, como en los sistemas anteriores hay suposiciones. La primera suposición que hacemos es que M es una masa puntual. M es una masa puntual.
La segunda suposición que hacemos, pues obviamente no hay amortiguamiento. Como no hay amortiguamiento, entonces pues no hay una fuerza que retarde el movimiento. La otra suposición, que esta no es tanto una suposición, sino más bien es una restricción del sistema, es que la oscilación tiene que ser sobre un plano. Oscilación en un plano, ¿no? O sea, quiere decir que no, si usted está viendo la oscilación desde arriba, entonces lo que va a ver es que se está moviendo así, en un mismo plano. No va a pasar esto, por ejemplo, que oscila y hace un círculo, una elipse o una cosa así, ¿verdad? Extraña, ¿no? Sino que lo que va a tener es en un plano, como veo en la parte de arriba. Eso es importante. Ya los que hacen esas otras formas se conocen de otra manera. Tienen otro nombre esos péndulos. Voy a mover un poco esto. Entonces, bien, ahí tengo el péndulo simple. Entonces, se le conoce como péndulo simple precisamente por esas suposiciones que estoy haciendo. Otra de las suposiciones es que la masa de, del objeto es mucho menor, no, mucho mayor, perdón, mucho mayor que la masa de la cuerda. Y además que la cuerda es inextensible. O sea, la longitud de la cuerda no está cambiando. Entonces, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir para que el modelo de péndulo simple funcione. Bueno, entonces yo tengo aquí determinadas fuerzas que están actuando en el momento de la oscilación. La primera, pues, es una fuerza de tensión. Una fuerza de tensión T, que viene ahí directamente en línea con la cuerda, ¿no? Y la otra fuerza que tengo viene hacia abajo y pues es el peso. Yo puedo descomponer esa fuerza de manera que voy a tener una componente pues por acá. Si yo hago aquí un poco de trigonometría, me doy cuenta que el ángulo teta es equivalente a este mismo ángulo teta que está acá. Y hago la descomposición de estas dos componentes del peso. Una que va, digamos que en la misma línea de la cuerda y otra que va perpendicular. Entonces, la primera componente será mg por el coseno de teta y esta será mg por el seno de teta. Obviamente que esta es negativa por la referencia. Entonces, la referencia que voy a tomar para esta deducción es una referencia móvil. O sea, estoy tomando que en el plano donde se mueve la masa, en la dirección hacia la cuerda, esta sería y la dirección acá sería X. Entonces, como una especie de marco de referencia móvil, o sea, se va moviendo con la masa, ¿no? Entonces, bueno, para que lo veamos y no solo lo vean así como una figura, voy a poner así rápido una simulación para que vean cómo se comporta el péndulo, ¿no? Sí. Entonces, aquí tenemos uno. Entonces, ahí podemos ver. Lo voy a poner mejor con este porque aquí puedo poner los vectores. Este último de laboratorio o es este energía. No, ninguno de los dos me permite poner vectores.
Bueno, no importa. Entonces yo lo puedo pausar en algún momento y entonces veo que tiene las características de un movimiento periódico. Es decir, tiene un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la vertical y las oscilaciones, en este caso el desplazamiento, no se mide en términos de X, no se mide en términos de X o de Y, se mide en términos del ángulo, porque la referencia o el punto de equilibrio es justamente donde la cuerda está vertical. Entonces, por ejemplo, en la posición donde lo tengo ahora, que lo paré, entonces hay un desplazamiento del equilibrio. Ese desplazamiento se puede medir en términos de el ángulo. Hay tantos grados desplazados de la vertical. Entonces, ese será el desplazamiento para nosotros. Lo que antes en el movimiento armónico simple del masa resorte horizontal definíamos como la X, aquí será teta, el ángulo al que está desplazado. Bueno, entonces, volviendo aquí, y me fijo y aplico la segunda ley de Newton en forma traslacional, veo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. En X solo hay una fuerza, solo existe la fuerza mg por el seno del ángulo. Y en el lado derecho, pues lo que tengo es la masa por la aceleración, pero es una aceleración de tipo tangencial. Entonces, básicamente lo que yo estoy midiendo ahí es el arco que describe la masa. Entonces, realmente, lo que aquí tengo es la segunda derivada de S en T. Y recordemos del curso de trigonometría que S en un segmento de arco, pues es el producto de R por teta, donde R para nosotros es la longitud de la cuerda, ¿no? Entonces, esa es, como dijimos, la cuerda es inextensible, entonces por lo tanto no va a cambiar. Así que esa segunda derivada me va a quedar menos mg por el seno de teta igual a m por la segunda derivada de un producto, que sería L por teta. Y aquí pues no voy a aplicar el criterio de la derivada de un producto porque L es una constante. Entonces aplicando la propiedad de linealidad de la derivada, entonces puedo decir que esto es igual a M por L por la segunda derivada de teta con respecto a T. Entonces voy a hacer un comentario aquí. Teta es el desplazamiento. Desplazamiento del equilibrio, que justamente es la X que definíamos antes. Entonces veo que aquí se me van a cancelar las masas y si despejo para la segunda derivada, va a ser la segunda derivada de teta con respecto a t, mando a dividir a L y aquí solo me va a quedar el seno. Okay. Ahora, recuerdo la definición del movimiento armónico simple. Lo dijimos antes, ¿no? Era la segunda derivada del desplazamiento con respecto a t es el negativo de omega cuadrado por x. Entonces, si ven, aquí tengo un problema porque no me aparece sí me aparece la segunda derivada del desplazamiento en el lado izquierdo, pero en el lado derecho no me aparece el desplazamiento solo, sino que solo me aparece el seno de teta, el seno de teta. Entonces, ese es un problema porque entonces tengo que, no cumple la ecuación del movimiento armónico simple. Entonces, aquí lo que hacemos es una aproximación. No sé si ustedes se acuerdan de una ecuación o más bien sería quiero buscar exactamente la definición de esta
La serie. ¿Ustedes se recuerdan del curso de cálculo 2, donde hablábamos de las series de potencia o las series de Taylor? Entonces, la serie de Taylor del seno de teta está dada así. Seno de teta es igual a teta menos teta al cubo entre 3 factorial más teta a la 5 entre 5 factorial menos teta a la 7 entre 7 factorial y así sucesivamente. Bueno, entonces aquí hacemos una aproximación. Las series son muy importantes cuando nosotros hacemos aproximaciones. Quiere decir que si el ángulo es muy pequeño, entonces esos términos a partir del teta al cubo van a ser cada vez más pequeños, porque imagínense que tiene un ángulo medido, qué sé yo, en radianes, y es un ángulo muy pequeño, y lo eleva al cubo, entonces todavía se le hace más pequeño, ¿sí? No digamos elevarlo a las 5, no digamos elevarlo a las 7. Entonces, si teta es pequeño, se puede aproximar la serie solamente al primer término. Entonces, se puede decir que el seno de teta es aproximadamente igual a teta. Entonces, vamos a ponerle una condición más al péndulo simple del que estábamos hablando anteriormente, que los ángulos bajo los cuales está realizando las oscilaciones son ángulos pequeños. Normalmente ángulos pequeños o esa aproximación normalmente es válida cerca de los 10 grados, más o menos. Ya arriba de los 10 grados, pues realmente que eso se vuelve, ya no sirve mucho esa aproximación. Cuidado con eso, ¿verdad? Que aquí esa aproximación está escrita en radianes, ¿no? O sea, no vaya a querer hacer esto, por ejemplo, de decir que el seno de 2 grados es aproximadamente doble. O sea, no, eso no quiero decir. Entonces, obviamente hay que pasar los 2 grados a radianes, le saca el seno y va a obtener prácticamente el mismo valor. Eso lo pueden hacer ustedes en su calculador, una verificación que más o menos por ahí de los 10 grados funciona bien. Bueno, entonces, si el ángulo es pequeño, la ecuación anterior me va a quedar así. La segunda derivada menos g sobre L teta. Bueno, entonces esto sí ya cumple con el movimiento armónico simple. Entonces, todo lo que acabo de hacer aquí es la deducción de por qué el sistema masa-resorte, perdón, sistema masa-resorte, el péndulo simple realiza un movimiento armónico simple. Entonces aquí, esta ecuación de movimiento que prueba el movimiento armónico simple. ¿Okay? Entonces, como por comparación con la definición, entonces la cantidad que multiplica al desplazamiento en el lado derecho, eso es omega. Entonces podemos definir aquí, definimos que omega es la raíz de G sobre L. Entonces, esta es la expresión de la frecuencia angular para el péndulo simple. Ok. Entonces, a partir de aquí, pues puedo deducir todas las otras ecuaciones. Puedo deducir también la frecuencia normal. Yo sé que la frecuencia normal es igual a omega sobre 2pi.
Entonces me quedaría 1 sobre 2pi raíz de g sobre L. Y el periodo me quedaría, como es 2pi sobre omega, me quedaría 2pi por la raíz de L entre. ¿Ok? Entonces ahí tengo la frecuencia y tengo el periodo. Bien, algo interesante que se puede ver en estas ecuaciones es que en ninguna de ellas aparece la masa, a diferencia de lo que ocurría en el sistema de masa-resorte. En el sistema de masa-resorte, omega dependía de la masa. Entonces, para ángulos menores a los 10 grados, hay una independencia prácticamente en la masa. O sea, es decir, no importa cuál sea el valor de masa, lo único que define cuánto va a ser el periodo es la longitud. Y eso lo puedo ver en la simulación. Por eso aquí se puede hacer una comparación de dos péndulos. Entonces vea que el péndulo 1 tiene una longitud menor a la del 2. ¿Sí? Y los ponemos lo vamos a poner en unos 9 grados. Ok, lo vamos a poner en unos 9 grados. Igual unos 9 grados. Entonces, lo que logro ver es que el péndulo que tiene la mayor longitud, tiene el mayor periodo. O sea, es decir, se tarda más en completar una oscilación. Se tarda más en completar una oscilación, independientemente de su masa. Si se fijan, uno de ellos tiene una masa mayor que el otro, ¿no? Ok, entonces esas son las cantidades relacionadas con el péndulo simple. Ok, uno puede definir también una ecuación similar. No es normalmente la norma, ¿verdad? Pero a partir de esta ecuación, uno puede definir una ecuación de movimiento similar a la que vimos en el sistema masa-resorte, donde teta, ya que es la misma ecuación diferencial, entonces me quedaría aquí un teta máximo, que vendría a ser la amplitud, por un coseno de omega t más phi. Esta sería la ecuación de movimiento. Solamente que hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿no? Porque si yo defino esto como la ecuación de movimiento, entonces pues obviamente que habrá una velocidad, ¿no? Y la velocidad pues va a ser la primera derivada de teta con respecto a t. Pero eso no es la velocidad traslacional, es una velocidad rotacional, ¿no? Que pues a veces en los textos se escribe con la letra omega. Yo prefiero ponerle teta punto. Entonces me va a quedar menos teta máximo, que sería la amplitud, por omega, por el seno de omega t más phi. Entonces, cuidado, no es lo mismo esta velocidad que esta, ¿no? Esta es la velocidad angular y esta es la traslacional, ¿no? Y pues en física siempre vimos cómo se pueden relacionar una con la otra, pero no son lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, si en un problema nos piden la velocidad máxima. Si nos piden la velocidad máxima, nos están pidiendo la velocidad máxima de traslación, no la angular. Entonces hay que hacer ahí una definición. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí?
¿Vamos bien? Entonces les pregunto, cómo quedaría una ecuación de velocidad máxima? ¿Cuál sería la velocidad máxima? ¿Cómo la podría escribir? De lo que sabemos de la teoría anterior, ¿cómo podría escribir esa velocidad máxima? Ojo, es una velocidad traslacional. ¿Qué dice? ¿Cómo se escribiría? Omega por el ángulo. Omega por Zeta. omega. Porque, bueno, porque en el que vimos antes, la velocidad máxima era omega por la amplitud. Entonces, no sé. Fue una idea. Entonces, hay que ver, lo vemos desde aquí, ¿no? De esta primera ecuación. Entonces, el valor máximo tiene que ser este. Recuerdan que siempre es el que multiplica aquí, ¿no? O sea, a partir de esta ecuación, yo lo que puedo ver es que θ punto, que es la velocidad angular máxima, es igual, puedo ponerle el más menos, ¿verdad? Recuerde que eso depende del seno, más menos omega por θ máximo, ¿no? Θ máximo. Pero cuidado que esto es angular, eso es angular, ¿no? Y hay una relación que existe entre bueno, voy a encerrar esto porque esta es una ecuación que necesitan tener a mano, pero eso es angular, ojo. Y si quiero calcular la traslacional, entonces tengo que relacionar la traslacional con la angular. La traslacional con la angular se relacionan con el radio. Entonces sería, es R por θ punto, pero R para nosotros en el péndulo pues es la longitud. Entonces me quedaría L por θ punto máximo, ¿no? Entonces básicamente solo multiplicar la ecuación anterior por L. Me quedaría más menos L omega θ máximo. Ahí está. Esas serían las dos velocidades máximas que puede tener. Y obviamente ocurre en la misma posición de la oscilación, que es en el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio. Solamente que hay que tener cuidado que aquí tengo una combinación de las dos tipos de velocidad. Ojo con eso. Eso mañana vamos a empezar la clase resolviendo un problema del libro de texto, donde pues vamos a estudiar bien en detalle estas cantidades. Pero sí hay que tener un poquito de cuidado con esas velocidades cuando nos pidan. Bueno, no sé si antes de cerrar la clase, no sé si hay alguna pregunta, si quedó claro esto. Bueno, entonces mañana seguimos, mañana vamos a empezar la clase resolviendo un problema de péndulo simple y vamos a hacer la deducción de las ecuaciones para el péndulo físico. O sea, ya mañana, digamos, sí, mañana prácticamente estaríamos terminando el primer capítulo. De manera que ya el viernes pues, tengamos una especie de repaso resolviendo pues problemas de un nivel de dificultad un poco más alto. Listo, entonces nos quedamos aquí y seguimos mañana. Cuídense mucho y que tengan un feliz día. Nos vemos, Lick, nos vemos.